Hola chicos, bueno, el siguiente video va a ser para poder resolver los problemas que les mandé la semana pasada. El tema que estábamos viendo era sobre fuerzas y bueno, empezaríamos con el ejercicio 1. El ejercicio 1 decía, con una escala de 5 kilogramos fuerza por centímetros, representar la fuerza 1 de 30 kilogramos fuerza y la fuerza 2 de 25 kilogramos fuerza, sabiendo que sus direcciones son perpendiculares y poseen el mismo origen. El mismo origen, sus direcciones van a ser perpendiculares. Acuérdense la diferencia entre dirección y sentido. ¿Cómo empezamos a hacer los ejercicios? Primero representábamos la fuerza 1 y la fuerza 2. ¿Con qué escala la representábamos? Con 5 kilogramos fuerza por centímetros. ¿Cómo sabemos cómo dibujarlo? Primero tenemos que sacar la longitud del vector. ¿Cómo sacamos la longitud del vector? Dividiendo la fuerza sobre la escala. La fuerza 1 va a ser de 30 kilogramos fuerza sobre la escala, que es 5 centímetros, en este caso 5 kilogramos fuerza sobre centímetro. Se simplifican los kilogramos fuerza y va a quedar la unidad centímetros. Entonces la longitud del vector 1 va a ser de 6 centímetros, la longitud del vector 2 de 5 centímetros. Solamente dibujo respetando lo que me está diciendo la consigna, que el punto de origen es el mismo y que las direcciones son perpendiculares. Si dibujé la fuerza 1 en este caso para la derecha, podría haber dibujado la fuerza 2 para arriba o para abajo. Yo la dibujé para abajo. Podría haber sido para arriba porque sigue siendo perpendicular con respecto a la fuerza 1. En el ejercicio 2 dice la fuerza F representa 40 kilogramos fuerzas y su longitud es de 5 centímetros, es decir, la longitud del vector es de 5 centímetros. ¿Cuál es la escala empleada? Solamente dando vuelta a la fórmula que ustedes ya deberían saber, que longitud del vector es fuerza sobre escala. Si yo doy vuelta a esta fórmula, me queda que escala es igual a la fuerza sobre la longitud del vector. Entonces la fuerza, que es de 40 kilogramos fuerza sobre 5 centímetros, me va a dar 8 kilogramos fuerza por centímetro, que va a ser la escala. Bien. En el ejercicio 3 dice qué longitud deberá tener el vector F para que represente a la fuerza 120 kilogramos fuerza en escala 15 kilogramos sobre metro. Bien, lo único que tenemos que hacer entonces es sacar, en este caso, la longitud del vector. ¿Cómo sacamos longitud del vector? Dividiendo la fuerza sobre la escala. La fuerza es de 120 kilogramos fuerza, la escala es de 15 kilogramos fuerza sobre metro. ¿Cuánto va a medir la longitud del vector? 8 metros. Ejercicio 4 dice, dado los siguientes gráficos, deducir la intensidad de cada fuerza en kilogramos fuerza, midiendo sus longitudes y aplicando las escalas correspondientes. ¿Qué tenemos que hacer acá? En cada uno de los gráficos, deducir cuál es la intensidad de la fuerza. Por ejemplo, en el gráfico A me dice que estoy trabajando con una escala de 1 centímetro sobre 15. Si me dice que 1 centímetro es igual a 15 kilogramos fuerza, me quiere decir que la escala es de 15 kilogramos fuerza por centímetro. Si la longitud del vector mía es de 2 centímetros, ¿cómo saqué la longitud del vector de 2 centímetros? Simplemente medí el gráfico. Teniendo estos dos datos, ya puedo sacar cuánto es la intensidad de esa fuerza. ¿Cómo la saco? Multiplicando la escala por la longitud del vector. 2 centímetros por 15 kilogramos fuerza sobre centímetro me va a dar 30 kilogramos fuerza. ¿Sí? Se simplifica centímetros, por lo que queda como unidad 15 kilogramos fuerza. Bien, en el ejercicio B, básicamente todo lo mismo. Me dice como dato que la escala es de 5 newton sobre centímetros. La longitud del vector lo medí yo en el gráfico y era de 3 centímetros. Solamente tengo que sacar la fuerza la saco multiplicando estos dos valores, 3 centímetros por 5 newtons sobre centímetros. ¿En qué me va a dar la respuesta? En newtons. Si yo tengo que pasarlo a kilogramos fuerza, con solamente hacer
la igualdad que ustedes ya saben, que si yo digo que 1 kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons, ¿cuánto equivale 15 newtons? ¿Sí? Voy a tener que multiplicar 15 por 1 dividido 9,8. ¿Sí? Si ustedes lo hacen, le va a dar 15 dividido 9,8, 1,53 kilogramos fuerza como respuesta en esa unidad. Vámonos al C. El C me dice que 1 centímetro equivale a 2500 dinas o din. La equivalencia de din a newtons es de 100.000 din equivale a 1 newton. ¿Sí? ¿Cómo resuelven? Entonces, si saben que la longitud del vector es de 4 centímetros y la escala es de 2500, la intensidad de la fuerza la sacan multiplicando estos dos valores. O sea, 4 centímetros por 2500 din sobre centímetros, se me simplifica centímetros y me va a quedar en la respuesta 10.000 din. Si yo lo tengo que pasar a kilogramo fuerza, hay una igualdad que dice que 1 kilogramo fuerza equivale a 980.665 din. ¿Sí? Si yo tengo como resultado 10.000 din, ¿cuánto kilogramos fuerza equivale? Entonces, va a ser 10.000 por 1 dividido 980.665. Que eso me va a dar 0,01 kilogramos fuerza. ¿Por qué yo puse 0,1 newton? Si ustedes quieren pasar 0,01 kilogramos fuerzas a newton, deberían multiplicarlo por 9,8. ¿Sí? Y bueno, el ejercicio D es básicamente lo mismo. Vamos a, para no perder tiempo, a pasar al ejercicio 5. El ejercicio 5 decía: dado los siguientes gráficos, ¿a cuántos kilogramos fuerza equivale cada centímetro de la escala correspondiente en cada caso? ¿Qué debían hacer acá? Tenían como dato la intensidad de cada fuerza. Tenían el gráfico, que con el gráfico puedo sacar cada longitud del vector. En este caso el A, tengo como longitud del vector que mide 3 centímetros. Tengo como intensidad de la fuerza que es de 150 newtons. Si yo lo tengo que pasar a kilogramos fuerza, solamente tengo que hacer esta regla de 3. Si 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 newtons, 150 newtons, ¿a cuántos kilogramos fuerza equivale? Me va a dar 15,3 kilogramos fuerza. Pero la consigna es a cuánto equivale cada centímetro de la escala. Si yo tengo que saber cuánto equivale cada centímetro, a esto lo voy a dividir en 3 centímetros. ¿Sí? Entonces me da que la escala es de 5,10 kilogramos fuerza por centímetros. Bien, en el ejercicio B tengo la intensidad de la fuerza en notación científica y como unidad las dinas. Si ustedes pasan de notación científica a número real, a forma decimal, bueno, el ejercicio B tiene la intensidad de la fuerza en notación científica. Si lo tengo que pasar a forma decimal, me va a dar que equivale a 3 millones de dinas. En el ejercicio no se veía bien si era un 6 o un 5. Lo tomé como que fuera un 6, chicos, la potencia. Entonces equivale a 3 millones de dinas. 3 millones de dinas va a ser igual que 3,05 kilogramos fuerza. ¿Cómo lo hacen? Si 1 kilogramo fuerza equivale a 980.665 din, ¿cuánto va a equivaler 3 millones de din? 3 millones por 1 dividido 980. Eso le va a dar 3,05 kilogramos fuerza. Sabiendo eso, lo dividen por la longitud del vector. La longitud del vector, en este caso,
era de 1,5. Como supe eso, lo medí con regla y básicamente es eso. Dividir 3,05 dividido 1,5. Resultado final, 2,03 kilogramos fuerza por centímetro. Ejercicio 6 y el ejercicio D es básicamente lo mismo. Vamos a pasar al ejercicio 6. El ejercicio 6 dice hallar analítica y gráficamente la resultante y la equilibrante de un sistema de fuerzas colineal formado por una fuerza 1 de 5 kilogramos fuerza, una fuerza 2 de 10 kilogramos fuerza y una fuerza 3 de 15 kilogramos fuerza, sabiendo que fuerza 1 y fuerza 2 tienen igual sentido y la tercera en sentido contrario. Básicamente esto es un sistema de fuerzas colineales. ¿Qué significa que sean colineales? Que siempre van a ir en una misma dirección. Pueden ir tanto para allá, para la derecha, como para la izquierda. ¿Cuántos sentidos puede tener como máximo una dirección? Solamente 2. Bien, teníamos tres fuerzas, 5 kilogramos fuerzas y 10 kilogramos fuerzas. Yo la hice con sentido derecha. La fuerza 3 va a ser con sentido izquierda. La escala que voy a tomar va a ser de 5 kilogramos fuerza. ¿De dónde saco esto? Como son todos múltiplos de 5, es una escala fácil de graficar. Primero lo hacemos analíticamente. Analíticamente solamente es sumar las fuerzas que van para un lado y restarles para las fuerzas que van para el otro. Si yo sumo 10 más 5 menos 15, me va a dar que la resultante es de 0 kilogramos fuerza. ¿Qué significa que la resultante me dé 0? Significa que el sistema está en equilibrio. ¿Sí? Si está en equilibrio, la equilibrante tampoco existe. Es decir, que el equilibrante y la resultante van a ser iguales. En este caso, 0. Gráficamente, empiezo dibujando la fuerza 1 desde un punto de origen para la derecha, como yo la dije que era para la derecha. Dibujo de cuánto va a ser la longitud del vector. Divido 5, divido 5, me va a dar 1. Yo la hice en este caso de 2 cuadritos. Que equivale a 1 centímetro. La fuerza 2 es de 10 kilogramos fuerza. Si la divido entre 5 me va a dar 2 centímetros. Bajo, y la fuerza 3 es de 15 kilogramos fuerza, pero en el otro sentido, ¿sí? Siempre parto, hice la fuerza 1, bajé. Parto desde el extremo de la fuerza 1. Nuevo punto de origen de la fuerza 2 hasta el extremo de la fuerza 2. En el extremo bajo y me fijo para dónde tengo que ir. ¿Para qué sentido? Si es para la izquierda, me voy para este lado. ¿Cuánto me voy? 15 kilogramos fuerzas. ¿Cuánto es la longitud del vector? En este caso, 3 centímetros. Me voy hasta acá. Llegué hasta el punto de origen de la fuerza 1. Por ende, la resultante es 0. Yo tengo que unir el punto de origen de la primera fuerza con el extremo de la última fuerza. Un error que suelen hacer es unir en esta dirección, en este sentido. Acuérdense que yo grafico así para poder graficar y que se entienda. Pero en realidad todas estas fuerzas van en una sola dirección, ¿sí? Entonces está mal tomar como distancia o como longitud del vector esto. Entonces, lo que yo debo tomar como longitud del vector es desde este punto, que lo traslado acá, hasta el extremo de la fuerza, que es acá. Si yo lo mido, me debería dar 0, ¿sí? La resultante es 0. Bien, en el ejercicio 7 ya empezamos con el sistema de fuerza concurrente. En este ejercicio teníamos que sacar la resultante gráficamente de estas tres fuerzas. La fuerza 1 tenía 20 kilogramos fuerza, la fuerza 2 tenía 40 kilogramos fuerza y la fuerza 3 tenía 30 kilogramos fuerza. Entre la fuerza 1 y la fuerza 2 había 45 grados y entre las fuerzas 2 y 3 otros 45 grados. La escala gráfica que vamos a usar es de 10 kilogramos fuerza. Lo primero que tenemos que hacer es graficar la fuerza 1. Graficamos la fuerza 1 y graficamos la fuerza 2
a 45 grados, ¿sí? Si la fuerza 2 de 40 kilogramos fuerza la divido por 10 kilogramos fuerza, la tengo que dibujar de 4 centímetros. Una vez que graficamos la fuerza 2, lo que tenemos que hacer es sacar la paralela a fuerza 1 y la paralela a fuerza 2. Yo siempre les digo que para sacar la paralela a fuerza 1, pongo la escuadra de este modo, pongo la regla, traslado hasta el extremo de la fuerza 2 y trazo la paralela. Para trazar la paralela a la fuerza 2, pongo la escuadra de esta manera. Yo acá tengo la B de vector, por eso la pongo con respecto a ese vector. Donde dice regla, la R, pongo la regla y después traslado hasta el extremo de la fuerza 1. Una vez que ya hice las paralelas, donde se cruzan esas dos rectas, es donde yo voy a tener la resultante. En este caso la resultante 1. ¿Sí? Porque es la resultante entre la fuerza 2 y la fuerza 3. No es la resultante de las tres fuerzas. Entonces, para poder sacar la resultante de las tres fuerzas, voy a tomar la resultante 1 como otra fuerza más. Entonces, me olvido de estas dos fuerzas. De la fuerza 1 y de la fuerza 2, trato de no tenerlas en cuenta más. Entonces, tengo por un lado la R1 y por otro lado la fuerza 3. Y lo voy a resolver de la misma manera, con el sistema de paralelas. Trazo una paralela a F3 desde el extremo de la R1 y trazo otra paralela de la R1 que pase por el extremo de la fuerza 3. Una vez que se cruzan esas dos rectas, es a partir de ahí, desde el punto de origen de las tres fuerzas hasta ese extremo, es mi resultante final. ¿Cómo voy a calcular esa resultante? La voy a medir con regla. Mi resultante mide 7,5 centímetros. Y lo voy a multiplicar por la escala. 7,5 centímetros por 10 kilogramos fuerzas sobre centímetros. Vea que mi resultante es de 75 kilogramos fuerzas. Le puede dar 80, le puede dar 70. Puede variar un poco por un error en el gráfico. Otro ejemplo es el ejercicio 8. Dice que tienen tres fuerzas, las tres fuerzas son de 20 kilogramos fuerzas y entre cada fuerza hay 120 grados. Recibí un par de mails que no entendían este ejercicio. Es exactamente lo mismo que esto. Gráfico la fuerza 1 de 20 kilogramos fuerzas. Yo tomé como escala que a ver, que cada 2 centímetros eran 10 kilogramos fuerzas. ¿Sí? Bien. Grafiqué la fuerza 1, la fuerza 2, la grafico teniendo en cuenta ese punto de origen y que tenga 120 grados. Y la fuerza 3 la voy a graficar que tenga 120 grados, pero a partir de la fuerza 2. ¿Sí? Porque entre la fuerza 2 y la fuerza 3 tiene que haber 120 grados. Si se dan cuenta, acá también hay 120 grados. Si yo aplico la misma resolución, primero saco la resultante de entre F1 y F2. Saco la paralela F2, saco la paralela F1, o sea que se podría nombrar así. F2', F1'. En el extremo es el extremo de mi resultante 1. Si ustedes la miden a esa resultante, me mide 4 centímetros. Si mido la fuerza 3, me mide 4 centímetros. Si ven la dirección, van a ver, si dibujaron bien, que es la misma dirección. Entonces, podría decirse que entre la R1 y la F3 forman un sistema de fuerzas colineales, ¿sí? Pero que tienen diferentes sentidos. Si yo tengo 20 kilogramos fuerzas que tiran para un lado y 20 kilogramos fuerzas que tiran para el lado opuesto, es más que obvio que la resultante que me va a dar es 0. ¿Sí?
Bien, el ejercicio 9 lo explico rápidamente. Tengo tres fuerzas también. La primera de 20, la fuerza 2 de 30 newton y la fuerza 3 de 20 newton. Entre la fuerza 1 y la fuerza 2 tenemos 60 grados, ¿sí? Entre la fuerza 2 y la fuerza 3 hay 30 grados. ¿Cómo resuelvo? Me olvido de la fuerza 3 por un momento. Resuelvo la resultante entre la F1 y la F2. Saco esa resultante. Una vez que saqué la resultante me olvido de F1 y de F2. Tomo F1, la resultante 1 como una fuerza más y saco la resultante entre R1 y F3. Paralelas, paralelas y realizo el vector resultante final. Lo voy a medir con regla. Me da que tiene 5,7 centímetros. Lo voy a multiplicar por la escala que tomé y me va a dar que la resultante es de 57 newtons. Bien. Por último, tenían que resolver un sistema de fuerzas concurrentes de dos fuerzas gráficamente y analíticamente, ¿sí? A través del teorema del coseno. Bien. Gráficamente creo que ya lo vimos, es todo lo que veníamos haciendo. Gráfico la F1, gráfico la fuerza 2. Saco las paralelas, F1 va a ser F1', F2, F2'. Saco la resultante a mí me dio 5,1 centímetros, lo multipliqué por la escala y me da 51 kilogramos fuerzas, ¿sí? Kilogramos fuerza, para saliendo un poquito del tema, se puede escribir así o se puede escribir así, ¿sí? Analíticamente, ¿cómo se resuelve, chicos? No sé si lo han visto en matemática, el teorema del coseno dice que la resultante al cuadrado es igual a fuerza 1 al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado menos 2 por F1 por F2 por coseno de beta, ¿sí? Si bien suelen confundirse mucho y toman como ángulo beta o este, no es ni este, sí es este. La fuerza 1 va a ser esta, la fuerza 2, que en realidad es fuerza 2', va a ser esta. El teorema de coseno funciona siempre con un triángulo, ¿sí? No tiene que ser rectángulo, ¿sí? Podría ser cualquier tipo de triángulo. Imagínense que tengan un triángulo así, ¿sí? Van a tener por un lado F2', F1', F1. Su beta va a ser ese es el ángulo que a ustedes les interesa, ¿sí? Como dice entonces el teorema, que la resultante al cuadrado es igual a la fuerza 1 al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado y le resto el doble de la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno del ángulo, ¿sí? Reemplazando los datos tengo que fuerza 1 al cuadrado es 40 al cuadrado. Podría haberlo hecho con 40 al cuadrado o con la escala que yo tomé. En este caso hubiera sido de 4 centímetros, ¿sí? Sí, de 4 centímetros. Yo tomé 40. Si yo hubiera tomado 4 centímetros, a mí el resultado final me debería haber dado en centímetros. Y lo tengo que multiplicar por la escala para llegar a la resultante. Entonces, voy a hacer 40 al cuadrado más 30 al cuadrado menos 2 por 40 por 30 por el coseno de 90. Si ustedes ponen en la calculadora, van a saber que el coseno de 90 es 0. Entonces, todo este término se anula. Va a quedar 1600 más 900, le va a dar 2500. Raíz cuadrada de 2500 es 50. O sea que la resultante es 50 kilogramos fuerza. Si bien acá me dio 51, es muy poca la diferencia, ¿sí? Hay un error en el gráfico tal vez. Pero bueno,
Eso es todo por ahora. Espero que haya sido claro. Cualquier duda me escriben por el mail interno. Un saludo grande, chicos, y pronto les estaré mandando más actividades para que realicen. Un saludo.